Bueno, buenas noches. Vamos a esperar hasta las 7:05 como siempre para iniciar con la formación de hoy, ¿vale? En un rato iniciamos. Bien, siendo las 7:05, entonces ya damos inicio a la sesión del día de hoy. ¿Listo?
Como hacemos comúnmente durante todas nuestras formaciones, arrancamos mirando nosotros primero nuestro cronograma de actividades. ¿Listo? Si ustedes se evidencian en el cronograma de actividades, arrancamos con una actividad de aprendizaje nueva que se llama crear servicios web. ¿Listo? Puntualmente, el inicio de esta actividad de aprendizaje arranca con el desarrollo de esta evidencia de desempeño que se llama diseño y desarrollo de servicio web, caso, y tiene ese código que está programado para la presente semana. ¿Listo? Si nos vamos nosotros a la guía de aprendizaje, ustedes miran acá que comenzamos una nueva actividad que es la que tenemos aquí. Acá está. Entonces, esta actividad se centra en el aprendizaje de la construcción de APIs, las cuales son necesarias para el cumplimiento de necesidades en la codificación de software de un proyecto. Tiene duración de 144 horas. ¿Listo? Los materiales de formación a consultar, entonces en este caso sería que por favor lean de manera importante y clara la lectura que está anclada en el componente en Sajuna, las que es dos que se llaman construcción de APIs y servicios web con PHP. Bien, acá ya comienza a generarse una descripción de las evidencias que se piden para el desarrollo de esa actividad de aprendizaje. La primera, que es la que nos compete en esta semana, es esta que tenemos acá, ¿sí? Tomando como referencia lo visto en el componente formativo construcción de API, realizar el diseño y la codificación de un servicio web para el siguiente caso. Se requiere realizar un servicio web para un registro y un inicio de sesión. El servicio recibirá un usuario, una contraseña. Si la autenticación es correcta, saldrá un mensaje de autenticación satisfactoria y en caso contrario debe devolver un error de autenticación. El código debe contener comentarios. Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Dentro de los lineamientos generales que tenemos para esa entrega, tenemos en que se debe enviar una carpeta comprimido con los archivos del proyecto, el enlace del repositorio, porque recuerden de que se está exigiendo que esto contenga, ¿sí?, herramientas de versionamiento. Bien. Vale. Si seguimos nosotros lo que nos dicta la guía de aprendizaje, acá tenemos el material de formación que tenemos en la herramienta Sajuna, ¿sí? Acá nos hace una descripción de qué es una API y cuáles son los contenidos que van a tener ustedes que manejar. ¿Listo? En el caso de hoy vamos a abordar hasta este punto 2 que tenemos aquí en pantalla. ¿Listo? Acá describe qué es una API. Una API es en este componente formativo, bueno, la introducción del componente. Se estudiarán los conceptos y pasos para el desarrollo de una API REST utilizando tecnologías backend y demás. Acá seguimos con qué es Internet y cuáles son los conceptos del entorno de desarrollo. ¿Listo? Lo primero con lo que se parte para el desarrollo de esta actividad, ¿sí?, es que esta se va a realizar en Visual Studio Code. ¿Listo? Acá ustedes les presenta un paso a paso de cómo es que se descarga y cómo es que se instala Visual Studio Code. Siguiendo con esto, también se hace la descarga y la instalación de Node.js. Aquí explican cómo se instala, ¿sí? Y el otro componente, el de instalar el NPM, se hace directamente desde terminal. Ahora lo vamos a ver. ¿Listo? Acá describe exactamente qué es lo que se debe instalar, cuáles son los módulos y los componentes que se deben activar. Bien. Express se utiliza como herramienta para poder crear el servidor en donde nosotros vamos a emular el funcionamiento de la API, ¿no? ¿Sí? Vale. Acá tengo yo una pequeña presentación que hice con respecto a eso. Entonces, construcción de API. ¿Qué es una API? Una API o interfaz de programación es un conjunto de reglas que permiten que una aplicación se comunique con otra. ¿Sí? En este caso, la API es el puente o el intermediario
entre el desarrollo frontend que se hizo más la gestión backend que se tiene con respecto a ese aplicativo. ¿Listo? Este va a ser de puente de comunicación entre los dos. Acá tenemos nosotros un ejemplo o una analogía de una API, ¿sí? Tenemos el cliente, ¿sí? La API es el mesero y el servidor es el cocinero, ¿sí? El cliente genera una petición. La API la toma, se la envía al servidor, esa petición, y con respecto a esto se genera una respuesta que es la que se le entrega al cliente. ¿Cuál es la orden de la petición que se está haciendo? Pues una petición de una comida, ¿no? Esa petición la toma el mesero, ¿sí? Y en su libreta toma registro de lo que se pidió. Este se le envía al cocinero, que en este caso sería el servidor, que a partir de eso va a generar o va a crear o va a construir, ¿sí? El pedido que generó el cliente se lo da a devolver a la API y la API se la devuelve nuevamente al cliente. ¿Listo? Antes que nada, entonces aquí está la explicación de cómo es que se hace la instalación de ese entorno de desarrollo. Bien, para poder instalar ese entorno de desarrollo, entonces nosotros abrimos nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Y utilizamos nosotros un terminal. En el terminal, nosotros hacemos la ejecución de todas las líneas o todas las sentencias que necesitamos para poder activar eso que nosotros requerimos ahí, ¿no? Entonces, ya les mencioné que acá está los elementos que la instalación normal o básica del Visual Studio Code, la del Node.js y la instalación de los paquetes que se hace con estas sentencias, ¿sí? Que tenemos aquí en pantalla. Bien, así, npm install express nodemon. ¿Listo? Ojo que esta instalación ustedes la tienen que hacer directamente posicionados en el directorio correspondiente al proyecto que ustedes van a realizar, ¿sí? No olviden que en la parte del terminal, en la parte izquierda, siempre les aparece a ustedes cuál es el directorio en donde ustedes están parados, ¿no? ¿Sí se acuerdan que es un directorio? Juan y Oscar, ¿sí se acuerdan que es un directorio? No, señor. No, el directorio es la ubicación en donde ustedes están ejecutando el proyecto, ¿sí? Es toda esta sección de carpetas que se tienen que abrir o se tienen que seleccionar para poder indicar en dónde está el archivo o el programa o el aplicativo que ustedes están desarrollando, ¿sí? Recuerden que para poder hacer en esa navegación nosotros tenemos que utilizar comandos de terminal, ¿no? Entonces, por ejemplo, perdón, pwd para saber en dónde estoy, ls para saber qué hay, ¿sí? cd punto punto para devolvernos. En esa misma carpeta proyecto yo voy a generar una carpeta, o mejor, un directorio, en donde voy a generar, por ejemplo, la API de hoy. Entonces, mkdir API prueba cd API prueba para poder ingresar. En este punto, ustedes ya deben conocer o ya tienen que saber cuáles son los comandos y cómo funciona una terminal, ¿sí? Una terminal como tal o una terminal en general. Bien, les voy a compartir por el chat del grupo una imagen en donde están los comandos más utilizados para que, pues por si de pronto algo les sirve. Ya los busco. Creo que los tengo por acá a la mano.
Permítanme un segundo que creo que los tengo por aquí. Bien, vamos acá. Aquí están. No, este no es. Bueno, yo ya lo busco y ya se los envío. Aquí es importante que ustedes ya sepan manejar bien cómo es el funcionamiento de una terminal, ¿no? Acá por defecto, como estamos utilizando Windows, entonces vamos a trabajar con PowerShell. ¿Listo? Bien. Entonces ya estamos acá. Acá hacemos nosotros la instalación. Entonces recordamos nosotros cuál es la línea de comando. La tenemos por aquí. ¿Sí? Es npm install express nodemon. npm install express nodemon. Enter. Esperamos a que se ejecute. ¿Listo? Y ahí está. En este caso a mí me aparece esto de que no tengo nada diferente porque ya está instalado. Bien. Si yo utilizo, por ejemplo, express v, eso está en npm, perdón, npm-v, sé que ya está instalado. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, acá ya tenemos instalados los componentes y ya están descritos los componentes que nosotros vamos a necesitar para el desarrollo de esa API. ¿Listo? Antes de iniciar, quiero que tengan presente estas buenas prácticas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar un código o un algoritmo de programación en un entorno real o en un entorno profesional. ¿Sí? Por ejemplo, dependiendo del lenguaje de programación, en este caso como vamos a utilizar JavaScript, entonces utilizar el punto y coma como final de la instrucción. Esto mejora la lectura y evita conflictos con herramientas para verificar el código. Para delimitar y diferenciar cadenas de texto se recomienda las comillas simples, ¿sí? Con excepción de los archivos .json. La codificación en la sintaxis para los nombres de las variables o procedimientos es un lower camel case, ¿sí? Es decir, que la letra inicial debe ser en minúscula, ¿sí? Las palabras siguientes, o sea, las palabras siguientes ya arrancan con la inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Aquí está el ejemplo. El ejemplo, se declara una variable, se llama log, f de file en mayúscula, file, la siguiente n mayúscula, name. ¿Listo? Evitar escribir prefijos del tipo de dato en las variables, ya que nosotros al utilizar JavaScript, nosotros no estamos obligados a declarar el tipo de variable, sino que él ya lo toma dependiendo del valor que se le asigne, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo decir a string, guión al piso, log file name, no, porque yo no puedo, no hay necesidad de decirle cuál es el tipo de dato, ¿sí? Sino que ese ya se define de manera automática. Otra de las buenas prácticas que tienen que tener en cuenta es que las líneas de código tienen que tener alguna relación y tienen que estar agrupadas sin espacio entre sus líneas. La cantidad máxima de caracteres que debe tener una línea de código debería ser inferior a 120 caracteres. Los bloques de códigos que son alusivos a las clases, procedimientos y estructuras de control deben ser indentados con 4 espacios, ¿sí? Que es lo mismo una tabulación. ¿Ustedes saben qué es indentación de código? Señores, ¿saben qué es indentación de código? No, señor. No. No, profe. No. Bueno, vamos con esta parte, que esta parte es muy importante. Esto sí es importante que lo tengan ustedes en cuenta porque como van a trabajar con códigos de con códigos grandes, esto sí es relevante. Hagamos lo siguiente. Voy a generar aquí en este que es el que tengo aquí abierto, voy a generar un código de ejemplo. Eh,
test.js. La indentación es la orientación o la posición que se le debe dar el código dependiendo de la jerarquía que éste represente, ¿sí? Ya vamos a mirar. Acá está. Bien, vamos a hacer uno sencillo. Un ejemplo sencillo. Un ejemplo que si a partir de la edad nosotros vamos a ver si la persona puede votar o no puede votar. Bien. La indentación del código quiere decir que nosotros vamos a seguir una línea, ¿sí? Desde donde se define el programa o el código que nosotros estamos generando. Bien. Miren que esta está pegada, esta definición de esta variable está definida, está inclinada completamente hacia la izquierda. Quiere decir que esta es una línea principal. ¿Listo? Miren que acá tenemos nosotros, bajo la misma línea, tenemos nosotros una sentencia que se llama if. ¿Sí? If nos dice a nosotros que se va a hacer una comparación, ¿sí? Pero dentro de la indentación yo identifico que las líneas de código que corresponden a ese if son las que van entre la sentencia de apertura, que es el if, y la llave de cierre. ¿Ustedes cómo lo identifican visualmente? Si ustedes bajan una línea aquí antes de la letra I, ¿sí? Bajan una línea, ustedes miran que en la siguiente línea no hay nada, hay un espacio en blanco, y en la siguiente ya hay una llave. Por indentación yo ya sé que esta sentencia que dice console.log pertenece, ¿sí?, a esta sentencia if que tenemos acá arriba. ¿Sí? Lo mismo para acá. Si nosotros terminamos esto acá, nosotros ya sabemos que esto que estoy señalando acá pertenece a la sentencia if. Por indentación yo sé que sigue la sentencia else. Si yo bajo la línea, estoy indicando que lo que está en la línea número 8 corresponde al else, ¿sí? Y el else termina en la 9, ¿sí? La indentación es una herramienta visual, una herramienta gráfica que me permite a mí identificar a puro ojo, a simple vista, qué pertenece a qué según la disposición o la orientación que está dentro de ellos. No sé si fue claro. Necesito que me indiquen, por favor, si fue claro. Sí, señor. Esto es importante porque a la hora en que ustedes hagan esto profesionalmente, que es lo que se busca con el desarrollo de este tecnólogo, ustedes tengan buenas prácticas en donde lo que ustedes realicen, en vez de restar, sume el desarrollo de un proyecto. ¿Sí? Estas buenas prácticas van enfocadas a que el equipo de trabajo que esté realizando un desarrollo de software, ¿sí?, vaya apuntando en un sentido o en una dirección y no genere que esa falta de conocimiento de esas buenas prácticas genere reprocesos en el desarrollo de un aplicativo o de lo que se esté realizando. ¿Sí? En muchas ocasiones, cuando no se cumplen estas reglas que les estoy diciendo, que son unas reglas básicas, que son tomadas de ahí de la herramienta que está cargada ahí en Sajuna, ¿sí? Si no se aplican de forma correcta, pues obviamente va a generar esos inconvenientes, ¿no? Puede ocurrir que en muchas ocasiones la forma más fácil de poder resolver ese inconveniente porque un código no es comprensible es volver a iniciar desde cero y esa no es la idea o esa no es la gracia. ¿Listo? Entonces, acá hay más buenas prácticas, ¿no?
Aquí está. La cantidad de líneas que es recomendable para un procedimiento es de 20, salvo casos excepcionales. En el caso de que un procedimiento supere las 20 líneas, se debe evaluar la división del proceso en procesos más pequeños. Se debe tener en cuenta que un procedimiento debe realizar una tarea. Como buena práctica, los errores y excepciones posibles deben ser capturados en un try y en un catch, ¿sí? Esto se hace con el fin de que el usuario, ¿sí?, sepa qué es lo que está sucediendo y evitar de que el programa no genere errores o que se finalice de manera equivocada. Bien. Esto también va orientado a la siguiente y es decirle o indicarle al usuario paso a paso qué es lo que se está realizando, ¿sí? Para que él pueda visualizar, para que él sea consciente de qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Y por último, tenemos esta que es una de las más importantes, la primera. Los comentarios forman parte del documento de un proyecto. De hecho, esto es una buena práctica y hace parte de la base manual técnico de un proyecto de software. ¿Saben ustedes hacer comentarios? Un comentario es esto. Es una sección en el código en donde nosotros escribimos con nuestras palabras qué es lo que se está haciendo ahí. ¿Sí? Es no entrar a evaluar lógicamente qué se está haciendo acá, no, sino es escribir con nuestras palabras qué es lo que se está realizando. Entonces, tenemos una variable que se llama DAT. En esta sección lo que estamos diciendo es que estamos evaluando si se puede votar o no se puede votar. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando con el comentario y a eso se refiere con esa buena práctica. Su principal ventaja es que a partir de ello se logra reducir el costo de transferencia de conocimientos entre equipos, dado que es posible intervenir de manera más rápida en la continuación del desarrollo. ¿Sí? Estos comentarios son importantes porque cuando alguien va a entrar a mirar o va a entrar a revisar lo que se está haciendo, entonces cuenta con diferentes herramientas. Tiene con un código que está visualmente bien orientado, bien identado. ¿Sí? Va a contar con comentarios, ¿sí? En donde indique qué es lo que está sucediendo con el código. Las variables están definidas de forma correcta. Las clases están definidas de forma correcta. Los métodos o los procedimientos están definidos con tamaños o con longitudes que son gráficamente o visualmente entendibles, ¿sí? Para poder realizar ese proceso. El desarrollo de software está hecho con commits, en donde también se agregan esos comentarios, en donde se visualiza cuáles fueron los cambios entre una versión y otra. ¿Sí? ¿Sí son claras estas buenas prácticas? Bueno, Listo, profe. ahora vamos nosotros a lo que es la creación de la API, que es lo que nos compete. Hace un rato, nosotros acabamos de generar, cerremos esto acá, acabamos de generar un directorio que es donde nosotros donde vamos a hacer el proyecto. ¿Listo? Aquí nosotros lo vamos a hacer. Para nosotros poder ejecutar ese proyecto de esa API, nosotros necesitamos mantener una estructura o una serie de archivos que nosotros debemos mantener de una forma específica o una forma adecuada, ¿sí? Acá está descrito cómo es que se hace en terminal esa generación de esa carpeta que acabamos de crear, ¿no? Aquí está lo que son los elementos o los complementos que nosotros debemos instalar en el directorio o en la ruta que nosotros acabamos de crear, ¿no? Entonces, estando acá, vamos aquí, abrimos el terminal y en el terminal escribimos estas sentencias que tenemos acá. Entonces escribimos npm, aquí, npm init -y, listo, npm install express
Listo. E instalamos el otro. npm install nodemon save dev. Esto siempre lo tienen que hacer en el directorio en donde ustedes están generando esto que les acabo de comentar. Miren que automáticamente al yo hacer la instalación de esos dos componentes de Node, ¿sí? Me generó a mí aquí un directorio en donde están los módulos de Node y me generó a mí aquí dos archivos, ¿sí? JSON de cómo es que se va a funcionar o cómo es que se va a utilizar esto que tenemos aquí, ¿no? Un archivo JSON, hagan de cuenta que es como una especie de diccionario. ¿Sí saben qué es un diccionario? ¿Sí saben qué es una variable de tipo diccionario? Una variable de tipo diccionario es una variable en donde se almacena en pares o en llaves los elementos, ¿sí? En este caso tenemos nosotros un primer elemento que se llama name y dentro de ese name acá tenemos el elemento o el componente que pertenece a ese name. Van en pares o en llaves, ¿sí? Tenemos otro que se llama versión, acá está la versión y demás. Todo esto son los elementos que se utilizan en la conexión de la API que nosotros vamos a realizar. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear este señor de aquí lo vamos a crear con unas funciones específicas para que me permita hacer a mí ese enlace entre estos dos elementos. ¿Listo? Acá lo que estamos haciendo es la adecuación de esos elementos. Bien, dentro del directorio que tenemos acá, nosotros necesitamos crear una estructura de archivos y de carpetas para que esto funcione de manera adecuada. Bien, la estructura es esta que tenemos aquí. Entonces, vamos a generar un directorio que se llama rutas. Vamos acá. Roots. En rutas vamos a generar un archivo .js que se llama tareas. ¿Sí? ¿Ustedes están mirando lo que yo estoy haciendo aquí en la parte izquierda? En el explorador, es que Oscar comenta que él dice que le aparece la pantalla pegada. No sé si a todos le aparece. Pueden abrir el micrófono. ¿Sí ven? Vale. No, Pueden no, abrir el señor, no se micrófono. alcanza a ver. No, aquí en la parte izquierda, aquí donde dice API pruebas, aquí acabé de generar este directorio. Se generó aquí este directorio que se llama roots y generé este que se llama tarea. Lo único es que ese es un espacio muy pequeño. No sé si de pronto por eso se ven los cambios. Acá lo que es el movimiento del cursor, ¿lo ve? Sí, profe. Y el lado izquierdo, pues ahí donde usted dijo lo de routes, ahí Ajá. aparece. Bien. Vamos a Creo que generar otro directorio. ya aparece, digamos, ahí creado donde se va a aplicar, ¿no? Sí, Después. señor. Ya. Vale. Gracias. Vamos a generar entonces otro directorio que es el directorio de controles. ¿Sí? Y acá dentro de este directorio voy a generar es un archivo que se llama tareas controllers.js. ¿Sí? Y afuera del todo voy a generar un archivo JS que se llama
index.js. Bien, cada uno de estos elementos tiene un porqué y ya lo vamos a mencionar. El primer elemento que nosotros tenemos acá es este que se llama index.js. ¿Listo? Este index.js es el que se encarga en hacer la configuración del servidor. ¿Sí? Es la que se encarga en hacer la configuración que la comunicación entre este señor de aquí y este señor de acá sea correcta. ¿Listo? Ese es el primer archivo que nosotros vamos a comenzar a manipular. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos que hacer aquí es importar el módulo express para poder crear ese servidor. ¿Listo? Entonces decimos nosotros const express igual a require express. Ajá. Express. ¿Listo? Punto y coma. Acá vamos a agregar el primer comentario, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros indicando que este hace el importe del módulo express para crear el servidor. ¿Listo? Recuerden que este módulo fue el que nosotros instalamos por acá por terminal, ¿no? Aquí está. npm install express. ¿Listo? Eso quiere decir que esto no se puede hacer. Esto que estoy describiendo no se puede hacer hasta que se instalen esas dependencias en el proyecto que estamos generando. Bien. Luego hacemos una instanciación de la aplicación. Entonces decimos nosotros const app igual a express, abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Instanciación. Deme un segundito, deme un segundito. Así. Instanciación de la aplicación. ¿Listo? Posterior a esto, nosotros vamos a incorporar las rutas, ¿sí? Que es la que me definen a mí cuáles son las tareas que se van a definir dentro de esa comunicación. Bien, las tareas que yo defino son las tareas que yo voy a manejar o que se van a regenerar entre estos actores que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas que se van a ejecutar? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a generar ese canal para poder generar una comunicación. Entonces, decimos aquí, const tareas roots igual a require, y entre paréntesis definimos el directorio de en dónde están esas tareas. ¿Sí? Recuerden que para directorio lo hacemos con estos símbolos que utilizamos nosotros en terminal, ¿no? Que esto es pura manipulación de directorios. Perdón, estás en rutas, aquí.
Denme un segundito, acá yo verifico una cosa. Si están es por fuera, tienen la misma jerarquía. Bien, estamos bien. Bien. Ajá. Rutas. Definamos los dos de una vez. Y tareas. Ah, el archivo de tareas. Bien, correcto. Bien. Entonces en el comentario colocamos acá, importa las rutas desde el archivo de rutas de tarea. ¿Sí? Acá lo que estoy indicando es que las tareas se van a extraer desde este archivo que tengo yo aquí. Y ya está. Bien, vale, punto y coma. Activamos una propiedad de Express, ¿sí? Que le permita leer estos archivos .json, ¿sí? Entonces, decimos nosotros app, que es nosotros la instancia que nosotros le dimos para poder manipular la aplicación, .use, entre paréntesis, express, .json, punto y coma, ¿sí? Eh, permite al servidor Express leer datos de formatos JSON. Vamos a recortar esto un poquitico para que se vea mejor. Perfecto. Listo. Ahora, esto que nosotros acabamos de generar acá, de estas tareas, se las vamos a pasar también a la API que estamos nosotros generando, ¿sí? Para que sepa en dónde es que se están manejando esas tareas que tenemos nosotros ahí. Entonces le decimos nosotros app.use, entre paréntesis, entre cotas, API tareas. ¿Sí? Y estas tareas la va a tomar de esa definición que nosotros generamos en la parte de arriba. Estas líneas que nosotros estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo es la configuración básica, la configuración necesaria para que se pueda entablar esa comunicación entre esos dos mundos o entre esos dos entornos. ¿Bien? Permite al servidor tomar las tareas creadas. ¿Listo? Como la comunicación que se realiza al usar una API, es una comunicación HTTP, entonces es necesario que nosotros definamos el puerto por donde nosotros vamos a hacer, ¿sí? Ese registro de los datos del servidor, ¿no? Entonces decimos nosotros const port igual a process.m.port
y utilizamos el puerto 3000 por defecto. ¿Sí? Luego de tener definido eso, entonces hacemos nosotros el inicio del servidor. Esta sería la configuración del puerto. Inicio, conexión. Opa, qué bonita conexión. De conexión con servidor. Entonces, app.listen, el puerto que definí, coma, función flecha, console.log, el ser, dejémoslo así mejor, servidor corriendo en http dos puntos / localhost dos puntos y el puerto que se asignó. Punto y coma. ¿Listo? Esta es la primera definición que ustedes siempre tienen que hacer, ¿bien? Siempre tienen que hacer el importe del módulo, la instanciación de la aplicación dentro del módulo, ¿sí? Se importan las rutas en donde, la ruta en donde están las tareas que se van a utilizar ahí o se van a manejar. Se habilita que la aplicación tenga la capacidad de poder interpretar este tipo de archivos .json, ¿sí? Le permitimos o le definimos al aplicativo que nosotros estamos generando de que las tareas las tome desde este importe que ya hicimos en la parte de arriba, se configura el puerto, ¿sí? Y se verifica la conexión con el servidor. ¿Listo? ¿Preguntas? Este es el paso a paso de cómo es que se realiza o se define la configuración de la API, ¿no? Acá, dentro de las buenas prácticas, estamos manejando nosotros lo que son todos los comentarios de qué es lo que se está realizando en cada línea. Si ustedes quieren, al final de la clase, yo les comparto por el chat esto que nosotros estamos realizando, como para que se concentren más en prestar atención. Yo les paso la información y en la casa lo practican, ¿vale? Y pues obviamente lo que tienen que realizar. Ya ustedes me dicen si les interesa que se los envíe o no. ¿Listo? Bien. Luego de definir esto, nosotros tenemos que comenzar a definir cuáles son las rutas para las tareas, ¿sí? Es decir, cuáles son las tareas que nosotros vamos a definir. Para poder nosotros hacer esto, ¿sí? Nosotros estamos haciendo en este caso el desarrollo de una API, ¿sí? Que se encarga de, ya les indico,
Esta API se encarga en gestionar a lo que es crear, leer, actualizar o eliminar diferentes tareas que se gestionen, ¿sí? O sea, estamos dando una continuidad con el ejemplo anterior del de crear, el de crear eventos o actividades en un cronograma, ¿sí? O en un calendario. Entonces seguimos con eso. ¿Listo? Vale. Bien. Entonces nosotros vamos a comenzar a crear cuáles son las tareas, ¿sí?, que se necesitan para poder gestionar ese tipo de peticiones que se pueden generar en el funcionamiento de ese desarrollo que se está realizando. ¿Listo? El siguiente a modificar o a crear, entonces, es esa definición de esas tareas. Listo. Vamos con las tareas. En las tareas, comenzamos al igual que en el otro, importando las dependencias o el funcionamiento de, de ese componente express que nosotros acabamos de generar. ¿Listo? Entonces generamos nosotros aquí una variable que se llama express igual a require, entre paréntesis y entre comillas, entre cotas, perdón, eh, express. ¿Listo? Acá vamos a definir el router por donde se va a manejar esa comunicación. Entonces, dentro de ese componente express, ahí nosotros nos permite ya crearlos. Entonces decimos nosotros const router express punto router. ¿Listo? Punto y coma. Const. Luego definimos nosotros una variable adicional en donde vamos a definir las tareas que se van a realizar. Entonces colocamos nosotros const obtener tarea, crear tarea, actualizar tarea, eliminar tarea. Y todo esto lo va a tomar de este que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Entonces le decimos nosotros require estos antes. Ajá. Controllers, tareas controllers. Y coma. Opa, de aquí.
Definimos nosotros la ruta para obtener esas tareas. Entonces, root.get utilizamos el slash, que es el de manipular las rutas, ¿sí? Y la definimos a partir de lo que creamos arriba, que se llama obtener tareas. Creamos nosotros ahora la ruta de la misma forma. Vamos a crear la ruta para cada una de estas funciones que tenemos acá, ¿sí? Para cada una de las peticiones que se van a realizar. Bien, entonces tenemos obtener tarea, crear tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Resulta que para estas dos últimas que tenemos nosotros acá, aparte de la petición que se está haciendo, que se está enviando, hay que definir cuál es la que se va a actualizar y cuál es la que se va a eliminar, ¿no? Entonces esto va acompañado con un identificador de ese elemento que se va a modificar o se va a actualizar, ¿no? Entonces aquí está. Ruta para obtener todas las tareas creadas. Ruta para crear una nueva tarea. Ruta para actualizar una tarea existente. Y ruta para eliminar una tarea existente. Lo último que hacemos nosotros acá es exportar esto dentro del router. Acá estamos nosotros creando cuáles son las tareas que se van a ejecutar, ¿no? Entonces, acá se hace la conexión a acá están cuáles son las tareas que se pueden ejecutar y acá adentro está qué ejecuta cada tarea. ¿Listo? El último paso para poder crear la API es ya definir nosotros qué es lo que se va a hacer aquí, qué es lo que se va a hacer acá, qué es lo que se va a hacer acá y qué es lo que se va a hacer acá. ¿Sí? Esencialmente lo que se hace en cada una de estas es el envío, ¿sí?, de una orden o de una solicitud hacia el servidor para mostrar, para tomar, para modificar o para eliminar. ¿Sí? Como esto ya se maneja con HTTP, entonces nosotros ya tenemos un poco más de conocimiento con respecto a esto, ¿no? Sino que es aprender la manera en cómo se realizan ese tipo de peticiones. Bien,
Entonces vamos acá. Bien. Vamos a generar una base de datos vacía como para que funcione, pero eso lo vamos a hacer nomás en una variable. Entonces, let tareas. Y acá comenzamos. Entonces, la primera es cons obtener tareas, ¿sí? Esta va a recibir una petición y una respuesta. Adentro, lo que se va a hacer es que dentro de la respuesta se va a devolver un archivo JSON con las tareas que están ahí almacenadas en esa base de datos, ¿no? ¿Sí? O sea que aquí ya estaríamos generando esta que tenemos acá. La siguiente es generar cuando se crea una tarea. Entonces, crear const, crear tarea. Al igual que el anterior, recibe una solicitud y entrega una respuesta. Y acá se va a ejecutar lo siguiente. Se va a generar un objeto que va a recibir el título y la descripción de esa tarea. ¿Sí? Se supone que cuando nosotros vamos a invocar a esta tarea que se va a ejecutar, ¿sí? Dentro del cuerpo debe estar el título y la descripción de eso que se está generando, ¿no? Entonces, si nosotros garantizamos que se ha recibido un título o una descripción, acá es donde nosotros ya comenzamos con esas comunicaciones en HTTP. Entonces, como respuesta, vamos a decir que va a tomar la respuesta, va a tomar el estado, y va a generar un mensaje indicando qué es lo que hace falta, ¿no?
Esta condición que tenemos acá es para que nosotros nos indique que si llega a faltar alguno de estos, entonces él automáticamente va a generar una respuesta de que no se puede crear la tarea. ¿Sí? Manda este código de error, este código HTTPS, y en el JSON de respuesta va a incluir este campo que dice error, falta campos. ¿Bien? Si la respuesta a esto es un no, entonces se va a generar una nueva tarea. Porque como se está creando, pues decimos nosotros const nueva tarea. Y ahí vamos a almacenar lo siguiente. Adentro de ella vamos a almacenar el ID, que el ID va a ser el valor siguiente del que nosotros tengamos aquí, que en este caso es 0, entonces pasaría a ser 1. Adentro le vamos a agregar el título, descripción. Aquí es coma, sin coma. Aquí es punto y coma. Cuando ya hemos creado nosotros esa tarea, entonces ya nosotros la enviamos. Entonces decimos tarea punto push, nueva tarea. Y como respuesta, aquí ya decimos que eso se agregó, ¿no? Entonces, punto status. Mandamos el código 101.json, nueva tarea. Bien. Y acá ya tendríamos la segunda tarea. Una pregunta que me quedé con la duda si ustedes lo saben. ¿Saben estos códigos a qué indica o qué significa? ¿Sí saben qué significa esos códigos, ese 400, 200, todos los códigos 400, 200 en HTTPS, qué significan? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Ya les voy a mostrar. Miren, aquí están. ¿A ustedes no les ha sucedido? Bueno, y es muy común, perdón por poner ese ejemplo, pero pues es el ejemplo que conocemos todos. Cuando ustedes tratan de abrir esa juna y en la pantalla a ustedes les aparece un mensaje que dice servicio no encontrado, error 400, no sé qué, ¿sí? Esos códigos indican este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les aparece a ustedes un código entre 100 y 199, son respuestas informativas. Si les aparece respuestas entre 100 y entre 200 y 299, son respuestas satisfactorias. Si le aparecen respuestas entre 300 y 399, son redirecciones. Si le aparecen respuestas entre 400 y 499, son errores de clientes. Si le aparecen respuestas entre 500 y 599, son errores de los servidores. Entonces, ¿ustedes cómo miran esto acá? Cuando ustedes abren una página web, internamente existe esta comunicación que les estoy diciendo que se hace por medio de la API. Cuando ustedes abren el inspector, a ver si lo encuentro. Me la apareces con FNF12. Ajá. Por aquí está en la parte de red, en la parte de aquí, en all.
a ustedes les va a aparecer cuáles son la serie de peticiones que se ejecutan, ¿sí? Dentro de eso que se está realizando. Entonces, miren, aquí aparece, por ejemplo, 200, ¿sí? Es una respuesta satisfactoria. 204, entonces hay que mirar a qué corresponde cada uno de ellos, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Lo que nosotros en este caso estamos nosotros programando es qué sucede o qué respuesta se tiene que entregar cuando lo que se está enviando para crear la tarea no existe, es decir, que el usuario lo está haciendo mal y no está enviando la información completa, o qué es lo que pasa satisfactoriamente cuando la tarea se crea, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con estos códigos que hay acá. ¿Bien? Vale. Ya generamos el otro que se llama crear tarea. Ahora vamos con el de actualizar tarea. Que lo vamos a generar en la parte de acá. Const actualizar tarea. ¿Sí? Igual recibe una solicitud, entrega una respuesta. En const, entonces vamos a definir, perdón, en actualizar tarea, vamos a definir nosotros un identificador que este tiene que ser enviado en la solicitud y vamos a definir un título y una descripción que va en el cuerpo de la solicitud. Bien. Acá vamos a hacer nosotros una pequeña verificación o una validación de que esa solicitud que se está haciendo, que es la de actualizar tarea, contenga ese identificador que se necesita para saber cuál es la tarea que se va a actualizar. ¿Listo? Aquí va a ser igual. ¿Cómo hacemos nosotros esa verificación? Entonces hacemos primero una conversión de datos. Y acá verificamos si se recibió de manera correcta. Entonces hacemos un condicional y decimos si lo que estoy recibiendo ahí, el ID, que lo tengo almacenado en esa variable o en ese objeto que se llama tarea, es diferente de cero, así. Si no hay nada, entonces voy a retornar en la respuesta un estado de error de HTTP y
la información donde indique que eso no se ha encontrado. Si no, entonces ya lo único que hago es agregar esa tarea, ¿sí? O sea, esa tarea que actualicé, ya modificarla y montarla acá en esta base de datos que yo estoy emulando, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, tarea, punto título, hágalo igual a título. Tarea, punto descripción, hágalo igual. En el campo de descripción, modifique la tarea anterior, punto descripción. Y mando la respuesta con el JSON modificado. Acá ya estamos generando entonces diferentes tipos de eh, acciones, ¿no? Entonces recuerden que nosotros podemos tomar todo lo que hay, o sea, hacer una petición. Estamos acá enviando, estamos actualizando y ahorita vamos a hacer el de eliminar. Entonces lo vamos a hacer en la parte de acá, que es el último. Eliminar tarea. Perdón, es res. Recibimos el ID de igual manera en que lo recibimos aquí. Acá lo tenemos. Luego hacemos una modificación o un cambio de variable para poder hacer la comparación. Entonces vamos acá, hacemos esto mismo, pero acá lo vamos a llamar no como tarea, sino como index. Lo importante dentro de la petición que nosotros vamos a recibir en eliminar tarea es que el valor que se está pidiendo que se elimine exista, ¿no? ¿Sí? Entonces, para verificar que se exista o que tenga valores con sentido, una de las primeras verificaciones, que es en este caso la que nosotros vamos a aplicar, es verificar si ese elemento es igual a -1, pero manejémoslo mejor así, menor. Si ese valor es menor que 0, ¿sí? Porque nosotros no vamos a tener índices negativos. Vamos a generar una respuesta del error que se está generando y una actualización del JSON, punto, del error que se está generando, ¿no? Entonces, error, tarea no encontrada, punto y coma. Si la encuentra, entonces ahí sí ya la va a eliminar. Entonces, tareas,
punto va a coger el índice y lo va a eliminar, ¿sí? Y va a generar la respuesta. ¿Listo? Por último, damos los módulos que se van a exportar, que son cada uno de estos que se acabaron de generar, que son obtener tareas, crear tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Bien, con esto nosotros ya haríamos la API o el canal de comunicación entre esas herramientas. Hay una forma para poder probar que esto funcione de manera correcta, ¿sí? Pero esa herramienta para poder probar que esto funcione ya es el componente de la siguiente sesión. Bien, lo de ahora consistía en instalar los elementos, empezar a generar el vínculo de todo lo que se va a necesitar, ¿sí? Para posteriormente hacer el llamado. La idea de la actividad que ustedes tienen que hacer o de la evidencia que van a entregar es hacer esto mismo que estamos realizando, pero para el ejemplo que se está pidiendo ahí, que sería la validación de un código, de un usuario y de una contraseña. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? ¿Necesitan esto que acabamos de hacer o no? Si no los escucho, no les envío nada porque no, en serio que necesito saberlo si lo necesitan. Vale, entonces voy a comprimirlo y se los envío por el grupo para que por favor hagan la actividad. Bien, eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana.